Hoy nos encontramos en la calle del Laurel, una de las calles más conocidas de la ciudad de Logroño, y vamos a hacer un recorrido por su historia a pie, y nos lo va a contar quién mejor sino que nuestro compañero historiador Bruno Callejas Calona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, pues una semana más a pie de calle, pues, a conocer pues quizás uno de los que puedan ser el centro de nuestra ciudad. Igual la mayoría de la gente la conoce por una calle para tomar unos vinos, unos pinchos, pero tiene una larga historia detrás. Sí, bueno, a ver, cuéntanos. Unos cuantos siglos. Bueno, pues la primera vez que conocemos una referencia en esta, de lo que es vida o calle en esta zona es en el siglo XVI. ¿Y por qué el siglo XVI? A ver. Pues bueno, el siglo XVI supone un cambio para la ciudad. En 1521 tenemos el sitio y con el sitio se amplían las murallas. Unas murallas pues, que estarían en el cerco viejo, que estarían en lo que es en el lado derecho y que se trasladan al lado izquierdo, creando aquí pues, un pequeño corredor. Pequeño corredor porque además estrechito. Eso es una calle muy estrecha, que es justo lo que es la ampliación de esas murallas. Sí que es cierto que esto quizás estaría echado un poco más afuera donde tendríamos el muro, pero aún así efectivamente es una calle muy estrecha, que es ese hueco, esa diferencia. Bueno, una calle que pues, se ubicaba dentro del barrio de San Pedro, que era uno de los barrios que contaba la ciudad de Logroño desde muy antiguo. Una de las parroquias que tenía la ciudad, que era lo que daba nombre a esta calle. Durante pues, unos siglos pues, tuvo su importancia, bueno, a veces igual no por la mejor fama de la ciudad. A ver, cuéntame esa historia que yo no la conozco muy bien. ¿Por qué dices que no tiene la mejor fama? Bueno, pues porque en esta zona, en estas calles, tenemos noticias de que era el asentamiento de la prostitución. En esta zona, en concreto, le llamaban la calle Laurel, se llama porque la historia nos cuenta que las prostitutas ejercían su labor en los pisos, en las alturas, y cuando estaban disponibles para llamar al siguiente cliente, colgaban un ramo de laurel. Porque claro, esta calle no se llama calle Laurel, se llamaba calle de las Terrazas. Y bueno, lo que es la popularidad le fue dando luego ese nombre de calle del Laurel por esos ramos. Con el paso del tiempo, pues bueno, dicen que durante las noches de invierno, pues que la gente que tendría que esperar, pues que hacía mucho frío. Y bueno, pues a alguien pues, se le ocurrió la idea de abrir un pequeño bar para que la gente pues, consumiese. Y bueno, pues la idea se fue copiando, hasta que luego con el paso de los tiempos, lo que es el tema de la prostitución desaparece, pero sí que se quedan esos pequeños bares que, bueno, pues que han ido conformando la calle que tenemos en la actualidad, una de las calles turísticas y de referencia. Una pregunta que te quería yo hacer, que no conozco, ¿por qué estas rayas de aquí, este caminito que sigue, por qué es? Pues es otro de los nombres de la propia calle Laurel, conocida como la senda de los elefantes. Un nombre curioso, pues se dice que era la ruta que iban haciendo por esos bares, pues en cada bar pues quien iba tomando algo, entonces iban haciendo una senda y cuando llegaban, pues bueno, pues a veces la borrachera, la trompa que se habían cogido, pues era considerable, entonces pues era la senda de los elefantes, también nos recuerda eso, que es una calle estrecha y que era bueno el recorrido que se hacían. Bueno, una historia más, ¿no? Que vamos a seguir hablando de ellas en la siguiente parada que vamos a hacer, ¿no, Bruno? Eso es, sí, vamos a continuar. Vamos. Bueno, Bruno, nos encontramos ya aquí al final de la calle del Laurel y ya vemos que ha cambiado un poquito, no es más ancha, ha avanzado con el tiempo. Eso es, bueno, pues sí, pues claro, como hemos dicho, las calles, pues claro, ya no son estos callejones del siglo XVI, XVII, que eran estrechos, sino que las nuevas leyes urbanas, los nuevos ayuntamientos optan por abrir más esas calles, dentro de lo que se puede. Y este callejón sería una de las aperturas principales, ¿no?, de esta calle Laurel. Pues sí, la verdad que este callejón tiene su historia. ¿Por qué? A ver, pues cuéntame. Bueno, pues bueno, este callejón en realidad no existiría hasta 1878. ¿Por qué? Pues porque los vecinos de esta calle hemos visto que es una calle estrecha. Únicamente tenían el acceso frente a lo que era San Blas.
Entonces, ¿qué hacen? Pues piden al ayuntamiento que cuando se han tirado las murallas permita abrir aquí una vía de salida y también pues una vía pues, donde entre luz y donde no aísle esta calle Laurel de, digamos, de ese conjunto histórico. Y bueno, pues es un poco el origen de eso, de que tendrían otra salida, porque claro, imagínate, quien viviese en cualquiera de estos portales tenía que recorrer, tenía que bajar hasta el mercado de San Blas y subir hasta aquí porque no tenía otro acceso. Entonces pues un poco eso, es el cambio de la ciudad, que se van retirando ya todas aquellas construcciones antiguas que ya han estado en todos aquellos siglos, pero sí que se sigue manteniendo la esencia. Porque claro, luego esto durante las fiestas, pues la gente empieza a reunirse en estos bares, empieza a tener, pues digamos, una vida Es un social. punto neurálgico del turismo aquí en Logroño, ¿no? Eso es, hasta llegar, pues efectivamente, que se convirtió eso, pues de un poquillos bares que había, pues bueno, a ser, pues prácticamente, pues es que es una calle de referencia, pues también aquí en Logroño, desde luego, para la gente que vivimos aquí, pero también para la gente que viene de fuera, porque hay mucha gente, desde luego, igual, pues dices Logroño por ahí afuera y te la asocian a la calle Laurel. Bueno, Bruno, ¿y qué te parece si nos despedimos en lo más alto de la calle Laurel? Pues hombre, pues sería una muy buena idea, porque podríamos ver eso que hemos comentado, cómo ha evolucionado esa ciudad, qué nos queda de ese Logroño del siglo XVI-XVII y cómo es esa ciudad del siglo XXI. Perfecto, adelante, Así que vamos caminando. Dejamos ya la calle y nos hemos subido a las alturas, ¿verdad, Bruno? Para despedir el reportaje de hoy. Pues sí, nos hemos acercado bueno, aquí a los tejados de la Laurel para ver eso, los tejados de esta calle. Bueno, como hemos dicho, esta calle en el siglo XVI se encuadraba dentro del barrio de San Pedro, un barrio de San Pedro cuyos tejados los podemos ver desde aquí, combinados pues eso, con las arquitecturas pues, que serían típicas del siglo XVI, con esas calles estrechas, casas no muy altas, combinadas con las casas que se hicieron luego desde la muralla en el siglo XIX, a raíz de ese 1862, cuando se derriban las murallas. También, bueno, este barrio, como hemos dicho, se enclavaba dentro del barrio de San Pedro, cuya iglesia se ubicaba justo pues, detrás de la que es ahora la Casa del Espartero, el actual museo, y bueno, que era el centro, digamos, neurálgico de este bueno, popular barrio de Logroño. Pues muchas gracias, Bruno, por este recorrido maravilloso por la historia de la calle del Laurel. Eso es, bueno, pues muchas gracias a vosotros Y nos vemos la semana que viene. La semana que viene estamos.